Vamos a empezar el estudio de las modulaciones analógicas viendo las más sencillas, que son las modulaciones lineales. En primer lugar, tendríamos que pensar qué quiere decir modular. Bueno, modular no es más que utilizar una señal que vamos a llamar portadora, de forma que modificaremos esa señal utilizando para ello otra señal que es el mensaje. La idea es que la portadora nos sirva de vehículo para transportar ese mensaje, esa información, a través de un determinado canal. En algunos casos lo que va a ocurrir es que el canal de transmisión no funciona en cualquier frecuencia. Por ejemplo, si pensamos en las comunicaciones vía radio o en fibra óptica, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el mensaje, de que lo que transmitimos, se transmita en una determinada banda de frecuencias. Para conseguir eso, precisamente lo que hacemos es utilizar una portadora. La portadora lo que hace es transformar o trasladar ese mensaje a esa banda de frecuencias en la cual nuestro canal sabemos que funciona mejor. Como decía, vamos a ver las modulaciones lineales y vamos a ver en concreto dos modulaciones lineales que son la modulación AM y la modulación dBl. La modulación AM, las siglas vienen de amplitud modulada, se define como una señal de la siguiente forma. Una señal AM es algo parecido a esto. A sub c por 1 más m por x sub n de t por el coseno de omega ct. Aquí en esta señal ya puedo definir unas cuantas cosas que van a ser interesantes en el resto del tema. Tengo coseno de omega sub ct. El coseno de omega sub ct es lo que decía antes, que es la portadora. La portadora, como decía antes, es la señal que me va a servir como vehículo para transportar la información. A omega sub c, a la frecuencia de este coseno, es a lo que llamamos la frecuencia de la portadora. Y en principio es una frecuencia que va a tener que ser mucho más grande que el ancho de banda del mensaje. Ese mensaje es esta señal que tenemos aquí, x sub n de t. X sub n de t es el mensaje y la n viene de que está normalizado. Eso quiere decir que el valor máximo de x sub n de t es menor o igual que 1. Esta es una característica que tiene AM. AM me obliga a que la señal que yo le meta como mensaje, a que esta señal de aquí esté normalizada y tenga un valor máximo de 1. Siguiendo en la expresión que tengo aquí, tengo este parámetro M. M es un parámetro característico de la AM, de la modulación de amplitud, y es lo que se llama el índice de modulación. Y por último, lo que tengo es esta constante A sub c, y A sub c, ya con el subíndice c, intento indicar que tiene que ver con la portadora, es la amplitud de la portadora. Bien, entonces ya en esta señal AM vemos las principales piezas con las que vamos a trabajar en este tema. Vamos a trabajar con una señal portadora que va a tener una amplitud A sub c y una frecuencia omega sub c. Vamos a trabajar con un mensaje que en general vamos a llamar x de t, o si está normalizado pondremos x sub n de t para indicar que hemos normalizado el mensaje, y en el caso de AM tendremos un parámetro de la modulación que es el índice de modulación, este parámetro m. Un poquito más adelante vamos a ver cómo influye ese parámetro en la modulación, en cómo funciona la modulación AM. Si ahora pinto la expresión de una señal dBl, dBl viene de doble banda lateral, una señal dBl, voy a ponerla como x sub dBl dt, es un poco más sencilla la expresión que la de antes, es A sub c por x de t por coseno de omega ct. Aquí tengo exactamente lo mismo que antes, es decir, tengo A sub c y coseno de omega sub ct, que es la portadora, tanto la amplitud como la frecuencia de la portadora, y aquí tendría x de t, que es el mensaje. En este caso no le tengo que obligar a que esté normalizado, entonces lo dejo como x de t. Como decía,
en el caso de AM es importante que tengamos en mente que el mensaje tiene que estar normalizado y en el caso de DBL eso no es imprescindible. Vamos a ver entonces qué aspecto tendría cada una de esas dos señales que hemos visto antes, una señal AM y una señal DBL. Voy a verlo con este ejemplo. Aquí lo que he pintado es una señal X de T, un mensaje que me he inventado yo, que tiene esta forma que veis ahí, ¿vale? Fijaros que ya lo he dejado yo normalizado, está entre -1 y 1, o sea, es decir, no tengo que normalizarlo después si lo quiero meter en el AM, me quito una especie de problema, ¿vale?, de en medio, y voy a suponer una portadora como esta, que es una portadora con una amplitud 3. Bien, si modulo esta señal en DBL, lo que tendría es algo parecido a esto. Esta sería la señal en DBL, que es sencillamente, si os acordáis de la fórmula que acabo de ver hace un momento, es multiplicar esto por esto, sin más. Pues lo que tengo es una señal en la que voy viendo la forma de la señal original de mi mensaje, ¿vale?, que sería este de aquí. Y lo que está es ese mensaje modulado. Modulado quiere decir que aparece la portadora, que es esta señal de alta frecuencia que hay por aquí, que lo que va haciendo es seguir en su amplitud, en su forma, va siguiendo a la señal del mensaje. Es importante que en este caso de la DBL nos demos cuenta de que se produce un efecto aquí o aquí, que es de que hay cambios de fase por los cruces por cero. Es decir, la señal DBL, esta señal que tengo ahí pintada, pasa por el cero y yo aquí no tengo manera de saber si mi mensaje original era este o si el mensaje original es algo así o si es así o cualquier otra combinación. Esto lo que va a hacer es luego complicarme un poco la forma de construir el detector para este tipo de señales, ¿vale? El detector para una DBL va a ser ligeramente más complicado que el detector para una AM. Ahora, si pintase la señal AM, la señal AM me va a dar algo parecido a esto. Fijaros que ahora en la señal AM, la amplitud de la señal AM, esto que tengo aquí, la envolvente de la señal, lo que hace es seguir perfectamente el contorno de mi mensaje, ¿vale? Esto que tenéis aquí es simplemente la amplitud que sigue la envolvente de la señal. Tengo igual que antes la portadora, tengo mi señal de alta frecuencia, que es la que va siguiendo y la que se va modulando en amplitud, ¿vale? Y lo que no tengo en este caso son cruces por cero, ¿vale? La señal nunca cruza por cero. Eso es una característica que tiene AM y es una característica que lo que va a hacer es, al contrario que ocurría con DBL, me va a simplificar la posibilidad de implementar el detector. Vamos a fijarnos en algunos detalles de las señales que tengo ahí dibujadas. La señal de arriba, la señal que es la DBL, voy a ponerle una etiqueta para recordarlo. Fijaros que la amplitud está colocada entre 3 y -3. Si recordáis cómo era la expresión de una señal DBL, era esta que tengo aquí, ¿vale? Esta es la expresión que pinté antes en la transparencia anterior. Lo que tengo es una señal que su valor máximo será cuando x de t sea máximo. X de t como máximo vale 1, con lo cual el valor va a ser a sub c. Y el valor mínimo será cuando x sub t sea mínimo. X sub t mínimo en mi caso vale aproximadamente -1, con lo cual será menos a sub c. Es decir, voy a tener una señal que va a estar comprendida entre a sub c y menos a sub c. En el caso de la señal AM, lo que tenía era que la señal AM venía dada por esta expresión, esta que tenéis ahí abajo. Lo que tengo es que el valor máximo de la señal AM será a sub c por 1 más m por 1, cuando x sub n máximo va a valer 1, y el valor mínimo va a ser a sub c por 1 más m por menos 1, a sub c por 1 menos m. Es decir, este valor de aquí va a ser a sub c por 1 más m, y este valor de aquí, este valor mínimo que tengo por aquí, va a ser a sub c por 1 menos m.
Antes no lo he especificado, pero a la vista ya de esta gráfica puedo ver que la condición para que esta señal AM no tenga cruces por cero, para que este valor siempre sea positivo, es sencillamente que M sea menor de 1. Es decir, el índice de modulación siempre vamos a considerar que es un valor que está entre 0 y 1. En esta figura que yo os he pintado he considerado un 0,8, con lo cual la señal queda bastante cerca del 0, bastante cerca de cruzar por 0, y el límite sería, como decía, si considero una M igual a 1. En ese caso la señal llegaría justamente al 0. Lo siguiente que me interesaría ver es cómo es el espectro, cómo son las señales AM y dBl en el dominio de la frecuencia. Lo único que tengo que hacer para eso es calcular la transformada de Fourier de estas señales, y para eso lo único que tengo que hacer es tener en cuenta que la transformada de Fourier de un coseno son dos deltas en omega sub c y menos omega sub c, y que hay una propiedad de la transformada de Fourier, que es que la transformada de Fourier de un producto es la convolución de las transformadas de Fourier. Es decir, la transformada de Fourier de x de t por coseno de omega c va a ser la convolución de la transformada de Fourier de x de t con la transformada de Fourier del coseno, con las deltas. Eso a lo que me lleva es a que la transformada de Fourier, el espectro de la señal dBl, x dBl de omega, no es otra cosa que a sub c partido por 2 por x de omega menos omega c más x de omega más omega sub c. Este factor de 2 me aparece por culpa de las propiedades de la transformada de Fourier, porque la transformada del coseno es pi por delta en realidad, y la propiedad del producto me dice que la transformada de un producto es 1 partido de 2pi por la convolución. La pi de la 1 con la otra se va y me queda el 1 medio, que ese sí que no se me va. Para el caso de una señal AM, si hacéis la transformada de Fourier de esa señal, lo que tendréis es, por una parte, a sub c por coseno de omega ct, eso es simplemente la transformada de Fourier, es una delta, con lo cual tendría a sub c por pi por delta de omega menos omega c más delta de omega más omega c. Eso es la transformada de la portadora, la transformada de un coseno, y en la segunda parte me queda la transformada de a sub c por m por x sub n por coseno, y eso es a sub c por m partido por 2, igual que antes, y por mi señal desplazada a omega sub c y a menos omega sub c. Imaginaos, para visualizar esto un poquito mejor, vamos a suponer que yo considero una señal X cuyo espectro pues tenga, por ejemplo, esta forma, ¿vale? Una señal X que tenga un espectro como S, en el cual su ancho de banda es W. El ancho de banda de la señal X es W. Pues bien, si yo ahora lo que hago es pintar o representar estas expresiones que tengo aquí, lo único que veo es que la señal dBl no es más que coger esta señal y desplazarla omega c hacia un lado y omega c hacia el otro. Es decir, mi señal dBl, si yo la pinto, x dBl de omega, siendo este el eje de frecuencias, lo que tendré es que la señal dBl va a ser algo así. Va a ser mi señal original, pero desplazada omega sub c hacia un lado y menos omega sub c hacia el otro. Y fijaros que además ahora, cuando antes el ancho de banda de la señal era W, era este, ahora el ancho de banda de la señal pasa a ser 2 por W. Pasa a ser el doble de lo que era antes, ¿vale? Y si queréis, ya por redondearlo del todo, la amplitud de la señal se ve multiplicada por ese factor que llamábamos a sub c partido por 2, ese factor que me sale aquí en la fórmula. Ahora, si me voy a la señal de AM, la señal de AM va a ser muy parecido su espectro a la que tenía, x sub AM de omega, y esto es omega,
pues lo que voy a tener es, igual que antes, esta parte es coger el espectro de la señal x de omega y desplazarlo omega sub c hacia un lado y omega sub c hacia el otro, es decir, voy a tener algo así, donde esto es igual que antes omega sub c, donde el ancho de banda vuelve a ser 2w, igual, esto es menos omega sub c, y la amplitud de esta señal estará multiplicada por a sub c por m partido por 2. Y ahora, además, tengo una segunda componente, una segunda parte de ese espectro, que es esta, que son dos deltas, una delta centrada en omega sub c y otra delta centrada en menos omega sub c. Es decir, me va a aparecer una delta aquí y una delta aquí. Deltas que llevan de amplitud la que tengo ahí marcada, que es a sub c por pi. Bien, pues con todo lo que hemos visto, con estas dos cosas que hemos visto de cómo es la señal AM, la señal dBl, tanto en tiempo como en frecuencia, puedo extraer varias conclusiones. Una primera conclusión es que si m es mayor que 1, si el valor del índice de modulación en AM es mayor que 1, se produce un efecto que se llama sobremodulación. La sobremodulación lo que consiste es que aparecen cruces por cero. Aparecen cruces por cero, aparecen inversiones de fase en la señal y eso me va a complicar el diseño del detector, el diseño del receptor para ese tipo de señales. Por lo cual, en general, siempre vamos a usar valores del índice de modulación que están entre 0 y 1 para evitarnos esos problemas. También hemos visto que la señal moduladora, el mensaje en AM, el mensaje también se llama señal moduladora, tiene que estar normalizada. También en la línea de lo anterior, si no está normalizada, lo que voy a tener es el problema de que aparecen inversiones de fase, con lo cual el detector de AM, el detector normal de una AM, no va a funcionar y tendría que recurrir a un detector un poco más complejo. Otra conclusión que saco cuando he visto los espectros de las señales es que yo estaba considerando un mensaje, una señal moduladora con un ancho de banda W, y al pintar los espectros de las señales AM y dBl veo que el espectro de esas señales es el doble. Eso quiere decir que el ancho de banda de la señal modulada, tanto en AM como en dBl, es el doble que el de la señal moduladora. Voy a poner entre paréntesis el mensaje. Es decir, si quiero transmitir un mensaje, quiero transmitir una señal que tiene un ancho de banda de 20 kHz, yo voy a tener que consumir 40 kHz en mi canal de transmisión. Tengo que consumir el doble. Otra conclusión que saco, y que lo dije un poco de pasada al principio, pero que ahora lo vamos a dejar por escrito un poco más claro, es que se debe de cumplir que la frecuencia de la portadora, esa omega sub c, sea mucho mayor que el ancho de banda del mensaje. Si no, lo que me va a pasar es que cuando veis el espectro, yo he pintado que el espectro se ha ido hacia la derecha, hacia la izquierda, a omega c, y si omega c no está muy alejado del origen, lo que puede pasar es que los espectros se solapen y aparezca aliasing. Si sucede eso, pues lo que voy a tener es un problema de que no va a ser reconstruible luego la señal, con lo cual el sistema no funcionaría. Y por último, la última conclusión que sacaría, o que me parece que es importante que tengamos a estas alturas, es que AM transmite una portadora. dBl, el espectro de dBl era sencillamente igual que el espectro de la señal original, pero desplazado. El espectro de AM no, el espectro de AM era la señal original desplazada más una delta. ¿Vale? En dBl yo lo que tenía era que el espectro era así, era la señal centrada en omega sub c, esto era dBl, y en AM, como digo, el espectro era exactamente lo mismo, era la señal desplazada a omega sub c, pero además me aparecía una delta. Una delta que además yo adrede pinté más grande, más alta que la propia señal, porque es así. Porque si veis los valores, esta delta tendría de valor a sub c por pi, y la otra señal, el espectro este, tendría de valor a sub c por m partido por 2. M es un número menor de 1, con lo cual claramente la delta está muy por encima del espectro.
Eso, a efectos prácticos, lo que quiere decir, por entendernos, es que AM desperdicia potencia, de alguna manera, en transmitir esa portadora, ¿vale? La información está aquí realmente, la información está en lo que es el espectro del mensaje, en esta zona de aquí, y esto no es información, esto es simplemente un tono que estoy transmitiendo, que es la portadora. La ventaja que tiene transmitir esta portadora es que simplifica mucho el diseño del detector, con lo cual voy a tener, pues digamos, una de cal y otra de arena. DBL es mejor en cuanto a la potencia, en cuanto a eficiencia de potencia. AM es bastante peor en ese sentido, pero me va a permitir utilizar detectores mucho más sencillos. Otra cosa que me interesaría estudiar aquí es cuánto vale la potencia de una señal AM o DBL. Por recordarlo, la potencia media de una señal se definía como 1 partido por t por la integral entre 0 y t de la señal al cuadrado. Voy a poner de x dBl, que es la señal que tengo ahí dibujada, al cuadrado. Voy a empezar calculando la potencia de una señal dBl, ¿vale? Lo único que tengo que hacer aquí es sustituir x dBl por lo que vale. Me queda la integral de a sub c al cuadrado por x al cuadrado de t por coseno al cuadrado de omega sub ct, diferencial de t. Bien, aquí puedo aplicar la propiedad trigonométrica de que el coseno al cuadrado de una señal es 1/2 más 1/2 del coseno del ángulo doble. Aplicando entonces esa propiedad trigonométrica, lo que me queda es un primer término que es 1 partido de t, la integral entre 0 y t, de ac cuadrado partido de 2 por x cuadrado de t, diferencial de t, sería la parte de 1/2, ¿vale? Y el segundo término, la parte de 1/2 del coseno del ángulo doble, sería 1 partido de t, la integral entre 0 y t, de ac cuadrado partido por 2 por x cuadrado de t, por el coseno del ángulo doble, 2 omega sub ct, diferencial de t. Fijaros que aquí me aparecen dos términos, entonces el segundo de ellos lo que tengo es la integral entre 0 y t de algo por el coseno de 2 omega sub ct. Esa parte, este término, puedo demostrar que se anula, vale 0 si omega sub c es mucho mayor que el ancho de banda de la señal. Bajo esas condiciones la media del coseno es 0, la media del coseno durante un periodo del coseno en principio siempre es 0, y si supongo que esta señal varía lentamente con respecto a esta, pues este efecto se anula, con lo cual puedo decir que la integral es igual a 0. Entonces ese segundo término lo anulo. Y el primer término, lo que tengo a fin de cuentas es la integral entre 0 y t de x al cuadrado de t, diferencial de t. Esa es la definición de la potencia de la señal x. Es decir, lo que tengo aquí no es más que ac cuadrado partido por 2 por la potencia de la señal x de t, que es lo que llamamos s sub x. Es decir, la potencia media transmitida de una señal dBl se puede calcular simplemente como la potencia del mensaje, la potencia de la señal original de x de t, multiplicada por ac cuadrado partido por 2, por la amplitud de la portadora al cuadrado partido por 2. Si hacéis exactamente lo mismo para el caso de una señal AM, si calculáis la potencia media de una señal AM, tendréis como resultado que la potencia media de una señal AM es ac cuadrado partido por 2 más ac cuadrado partido por 2 por m al cuadrado por s sub xn, donde s sub xn simboliza la potencia de la señal original del mensaje normalizado, ¿vale? La potencia de la señal x sub n de t. Fijaros que aquí lo que tengo son dos términos. Tengo un primer término, ya lo he separado así adrede, que es la potencia puramente de la portadora. Esto sería la potencia de la portadora. Y otro segundo término, que es la potencia de la propia información, la potencia de la propia señal X. Es lo que se llama la potencia de las bandas laterales. En el caso de dBl solo tengo un término porque no hay portadora. dBl no transmite portadora, sino que solo transmite la información. Solo tendría la potencia de las bandas laterales. Otro detalle a tener en cuenta es que si veis cómo se construye la señal normalizada, si pensamos que x sub n de t, la señal normalizada, no es más que x de t
partido del valor máximo de x de t en módulo, pues puedo deducir que la potencia de la señal normalizada no va a ser más que la potencia de la señal sin normalizar dividido entre el valor máximo de x de t al cuadrado. Esta relación que tengo aquí es muy útil, va a ser muy útil en algunos casos, ¿vale? El intentar sacar cuánto vale la potencia de una señal normalizada a partir de la potencia de la señal original.